Ok. Bueno, mi tema es cirugía endoscópica biliar un sábado por la noche. Esto se nos ocurrió básicamente porque en la medida que han mejorado los antibióticos y los manejos de los pacientes en las unidades de cuidados intensivos o intermedios, cada vez tenemos menos que ir de urgencia un sábado a la noche. Cuando yo partí esto hace muchos años atrás, me lo pasaba en la noche. Cualquier coleocolitiasis con fiebre era sábado por la noche o cualquier día por la noche, hemorragia digestiva, pancreatitis, todo era sábado por la noche. Así que me voy a referir a esto y qué de esto queda hoy día. Eh, si uno piensa en qué patologías o por qué patologías uno tendría que levantarse e ir un día en la noche, uno diría, bueno, probablemente se viene a la cabeza las pancreatitis y las colangitis. Pero si pensamos en la pancreatitis per se no implica ir sábado por la noche, pero sí hay que levantarse cuando la pancreatitis está asociada a una colangitis. Por lo tanto, el término importante sigue siendo colangitis, y a eso me voy a referir. Como introducción puedo decir que la colangitis aguda es una patología potencialmente mortal, ya que sin diagnóstico y tratamiento apropiado puede evolucionar a síndrome de inflamación sistémica, sepsis y muerte. El tipo y momento de tratamiento debe basarse en los grados de severidad, y ya me voy a referir en más extenso a las guías de Tokio. El 80% responde al tratamiento médico sin requerir descompresión de la vía biliar, al menos no urgente. La mortalidad en el drenaje de la vía biliar en colangitis aguda por colangioendoscópica es aproximadamente un 10% y con cirugía clásica alrededor de un 30%. Clásica me refiero a convencional abierta o convencional laparoscópica. En la epidemiología podemos decir que el 0,6 a 1,3% de las litiasis vesiculares asintomáticas van a desarrollar colangitis aguda en un periodo de 10 años. La causa más frecuente es obviamente coleocolitiasis, especialmente en mi país, seguida por estenosis maligna de la vía biliar, estenosis benigna, colangitis esclerosante y otros. La colangitis aguda es una entidad que presenta mortalidad de alrededor del 10% con tratamiento adecuado y 50% o más sin tratamiento. La colangitis aguda severa se presenta en el 5% de las colangitis y tiene una mortalidad, a pesar del tratamiento, entre 11 y 27%. Un retardo en el drenaje puede presentar mortalidad de hasta un 80%. Ahí vemos una imagen clara del diagnóstico de una colangitis, pus saliendo a través de la papila y ahí la prótesis drenando pus. Colangitis y mortalidad. La mortalidad en la colangitis aguda antes de la década de los 80 era de aproximadamente un 50%. La mortalidad descendió en forma relevante desde la introducción rutinaria del drenaje endoscópico a entre un 3 a un 10%. O sea, la endoscopía ha sido muy importante. Interesante recalcar que la concentración plasmática de antibióticos disminuye en un 20% en los pacientes con obstrucción biliar. Y esto puede explicar la falta de respuesta a los antibióticos en algunos pacientes. Esto mejora al descomprimir la vía biliar. Por lo tanto, es una indicación más de hacer un drenaje. Con respecto al diagnóstico, el diagnóstico de la colangitis aguda clásicamente se hacía con la tríada de Charcot, o sea, fiebre, ictericia, dolor abdominal. Si a eso agregábamos shock séptico y confusión, tenemos la penta de Reynolds, que también se usa como diagnóstico. Pero hace unos pocos años aparecen las guías de Tokio, donde consideran 3 parámetros para hacer el diagnóstico de colangitis: parámetros inflamatorios, alteraciones de las pruebas hepáticas y evidencia imagenológica de la etiología. Ya los vamos a analizar con un poco más detalle. El diagnóstico final y definitivo, obviamente, son signos clínicos de infección biliar y ver pus al hacer el drenaje endoscópico o quirúrgico o el que sea. Me voy a referir en un poco más extenso a las guías de Tokio, que creo que son lo más importante. La última versión de las guías de Tokio fue el 2018 y nos dice que para el diagnóstico de la colangitis aguda, como ya enuncié, se basa en 3 parámetros. Inflamación sistémica, que está diagnosticada por el paciente que tiene fiebre de más de 38 grados o escalofríos. Y un laboratorio o una respuesta que muestre una respuesta inflamatoria con glóbulos blancos menos de 4.000 o más de 10.000 o una PCR ojalá igual o mayor a 1. El segundo parámetro es la existencia de colestasis. Eso quiere decir una bilirruina total igual o mayor de 2 miligramos y alteración de las funciones hepáticas, o sea, de las enzimas hepáticas, fosfatasa alcalina, GGT, GOT, GPT, 1,5 veces el valor normal o más. Y finalmente, en las imágenes, en que nos hacen el diagnóstico de la etiología: dilatación de la vía biliar, evidencia de la etiología, estenosis, litiasis, la colocación de un stent que pueda estar ocluido, etc. La sospecha diagnóstica la tenemos cuando tenemos uno de los factores del ítem A
más uno del grupo B o el grupo C. O sea, un paciente que tiene uno de estos parámetros, más uno de estos o uno de estos, tenemos una sospecha importante de que está haciendo una colangitis. Y el diagnóstico definitivo lo tenemos cuando tenemos uno del grupo A, más uno del grupo B y más uno del grupo C. En ese caso, el diagnóstico definitivo es bastante probable y, como vamos a ver, es científicamente correcto. Ya lo vamos a analizar. Con respecto a las imágenes, cualquier imagen que nos ayude a decir que hay dilatación de la vía biliar o que hay una etiología va a ser útil. Habitualmente partimos con una ecografía transabdominal porque es barata, es fácil, es rápida, se puede hacer en el box de urgencia y nos puede mostrar, como vemos aquí, cálculo o dilatación de la vía biliar o la presencia de un tumor. Si eso no es suficiente, podemos hacer una colangioresonancia, como vemos acá, o una tomografía axial. Cualquier imagen que nos muestre la obstrucción va a ser útil para acercarnos al diagnóstico de la colangitis. ¿Cuándo hacer resonancia o cuándo hacer tomografía computarizada? Va a depender, en mi opinión, de la gravedad del enfermo. Por un enfermo que está grave, en shock, etcétera, es mucho más rápido y más fácil hacer una tomografía porque toma algunos segundos que hacer una resonancia que toma bastante más tiempo. Y si nos da el diagnóstico, cualquiera de ellas nos sirve. La sensibilidad, entonces, usando las guías de Tokio, es de un 91,8% para hacer el diagnóstico y la especificidad es de un 77,7%, lo que es muy bueno. Pero todavía no llegamos a cuándo tener que levantarnos a hacer un drenaje endoscópico y eso va a depender de la severidad. ¿Cómo calificamos o clasificamos la severidad de una colangitis en 3 grados? 1, 2 y 3, que quiere decir leve, moderada o severa. Vamos a partir por la grado 3, que es la más grave. Es la colangitis asociada a la disfunción de al menos de unos siguientes sistemas: cardiovascular, neurológico, renal, hepático, respiratorio, hematológico. O sea, cuando hay una disfunción de un órgano, de uno o multiorgánica, el paciente está en una condición de severidad. La de grado 2 es una colangitis asociada a una de las siguientes condiciones, a dos de las siguientes o más de las siguientes condiciones: recuento de glóbulos blancos anormal, mayor de 12.000 o menor de 4.000, fiebre de 39 grados centígrados o más, edad, muy importante, más de 75 años o igual a 75, hiperbilirrubinemia con bili total de igual o superior a 5 miligramos y hipoalbuminemia normal bajo por 0,7, o sea, 0,7 veces el valor normal bajo. Y las grado 1 son las que no cumplen con criterios para grado 3 ni grado 2 al ingreso, obviamente. ¿Por qué es importante? ¿Qué pasa con la mortalidad con respecto a la colangitis? Este es un estudio con 6.433 pacientes con colangitis aguda y manejados según las guías de Tokio, o sea, bien manejados. Y vemos que los que tienen una colangitis clasificada como leve por esas mismas guías, como ya vimos, la mortalidad es de 1,4%. Las de una grado 2, o sea, moderada, la mortalidad aumenta a 2,7%, y las que tienen alguna falla orgánica, o sea, grado 3, un 5,2%. Por lo tanto, es importante la severidad de la colangitis. ¿En qué momento drenar la vía biliar? En la grado 3, en la severa. La paciente con una colangitis severa requiere de manejo en la unidad de cuidados intensivos para intentar compensar la falla orgánica con soporte respiratorio, circulatorio, renal, ya que, por definición, va a tener una falla orgánica, una o más. Drenaje endoscópico urgente, ¿cuándo lo hacemos en un paciente que está en estas condiciones? Cuando las condiciones del paciente lo permitan. O sea, el paciente ingresó hoy día al mediodía a nuestra unidad de cuidados intensivos, lo están recuperando y el intensivista nos llama a las 2 de la mañana y nos dice: doctor Navarrete, su paciente ahora está en condiciones de tolerar el drenaje de la vía biliar, y si es una colangitis severa, hay que ir en ese momento, en la noche, a drenar. O sea, hay que levantarse el sábado de la noche, porque esa ventana que nos están dando los intensivistas con su manejo médico a lo mejor va a pasar y ya no vamos a tener de nuevo la oportunidad de hacerlo. Y la otra oportunidad que tenemos que levantarnos en ese paciente con colangitis severa es si no responde al manejo en la UTI. El paciente ingresó igual al mediodía en la UTI, han pasado 6 horas y nos llama el intensivista y nos dice: doctor, hemos hecho todo, su paciente no mejora, lo único que falta por hacer es drenarle la vía biliar. Así que venga, por favor, y drénela. En ese minuto tenemos que ir, y muchas veces hacemos el drenaje en la misma cama del paciente en la unidad de cuidado intensivo, incluso a veces sin estudio radiológico, colocando una prótesis en la vía biliar y drenando esa colangitis. ¿Qué pasa con la colangitis moderada, o sea, grado 2? El problema de las colangitis moderadas es que pueden evolucionar rápidamente a grado 3 y caer en falla orgánica, y ahí estamos complicados. De tal manera que cuando tenemos esa colangitis, el drenaje precoz o de emergencia lo hacemos habitualmente, es decir,
paciente lo manejamos con antibióticos, hidratación y procedemos a una colangio endoscópica lo antes posible. Esa es una recomendación de tipo B. Y las de grado 1, o sea, las leves, pues, responden bien al tratamiento médico y el drenaje no es de emergencia. Podemos planificarlo para nuestro horario normal de trabajo. Interesante es decir que los pacientes que presentan la tríada de Charcot no reflejan necesariamente severidad. Y eso es una recomendación de la OB. De tipo, o sea, un paciente que tiene la tríada de Charcot no siempre es un paciente grave. Y eso lo muestra este estudio con 110 casos de colangitis con tríada de Charcot y solo el 12% de ellos tenían colangitis severa. Por otro lado, el 80% de los pacientes de grado 3, o sea, que tenían una colangitis severa, no presentaban la tríada de Charcot. O sea, Charcot no quiere decir severidad en más ni en menos. ¿Qué es drenada de emergencia? Según la literatura, drenar de emergencia es un drenaje que se realiza en las primeras 24 horas del postoperatorio, o sea, del ingreso, perdón. Lo cual es bastante poco preciso, porque las primeras 24 horas puede ser desde un segundo hasta 23 horas y 59 minutos. Así que sábado en la noche es lo que a nosotros nos interesa. Sábado en la noche o emergencia, entonces, en grado 3, si se agrava estando en cuidados intensivos, o si mejora estando en cuidados intensivos, como expliqué. Grado 2, para evitar que evolucione a grado 3, y grado 1 no requiere manejo de urgencia y podemos esperar. Recordar que los pacientes ancianos y los inmunodeprimidos, que cada vez vemos más, pueden presentar signos y síntomas atípicos, por lo tanto tenemos que tener cuidado con ellos. Es muy importante recalcar que el drenaje es fundamental para el pronóstico. Esto quiere decir que ese paciente grave que nos llama el médico de la UTI no es un paciente, con todo el respeto que le tengo, que tenga que hacer los residentes o los médicos con menos, los endoscopistas con menos experiencia. Tiene que ir el que tenga mayor porcentaje de éxito, porque si falla en su drenaje, nos va a ir muy mal con ese paciente. El drenaje percutáneo o la endosonografía se usa ante la falla o falta de la colangio endoscópica, falla la canulación, anatomía alterada o no disposición de la tecnología adecuada. Aquí puse algunas indicaciones de drenaje biliar por ecoendoscopía, y el drenaje biliar por ecoendoscopía o endosonografía es una alternativa cada vez más aceptada por la mayor experiencia y sus buenos resultados. Las indicaciones las podemos resumir acá. Falla en la colangio en drenaje endoscópico en un centro con experiencia, porque no hay acceso a la papila, anatomía alterada por cirugía, obstrucción tumoral del tubo digestivo, obstrucción tumoral de la vía biliar, alteraciones anatómicas benignas como estenosis, divertículos, papilas difíciles. La citis contraindica a veces el procedimiento percutáneo y también entonces van a un drenaje por endosonografía. Ahora, la verdad que todo esto de aquí lo vemos poco. En los centros con experiencia y con gente con experiencia es bastante raro fallar en poder canular o hacer un drenaje endoscópico de la vía biliar. Así que le damos como pocas posibilidades a los ecoendoscopistas para lucirse. Acá vemos una imagen donde ven la vía biliar. Este es un paciente que vimos con la doctora Castillo. Es la vía biliar, izquierda. Ahí está el ecoendoscopio y está funcionando, inyectando contraste, y pasamos una guía y finalmente uno puede colocar desde el estómago, finalmente uno puede colocar entonces una prótesis expansible, drenando la vía biliar izquierda hacia el estómago y drenar la colangitis, o pasar una sonda hacia el duodeno. Eso cada vez lo vemos mejor. Y acercándome al final, quiero decir que si tenemos esta situación en un paciente grave, no es importante sacar los cálculos. Lo importante es drenar la vía biliar. No podemos alargar el procedimiento. Tratemos la colangitis y una vez que lo saquemos de colangitis, solucionamos su problema anatómico de base o su diagnóstico de base como la coleocolitiasis. Lo mismo si tenemos cálculo grande y vamos a gastar tiempo en hacer litotripsia y el paciente está grave, coloquémosle una prótesis después de la colangitis y después, en un segundo intento con el paciente ya mucho más sano, sin colangitis, hacemos lo que sea necesario para resolver su patología. ¿Qué quiere decir manejo inicial? Tratamiento médico inicial y soporte de órganos si es necesario al ingreso. Ante la sospecha, según las guías que revisamos, de una infección aguda, debemos ver los signos vitales, la historia clínica, el examen físico y los criterios diagnósticos de las guías de Tokio que ya revisamos, y ver si no hay otras enfermedades que puedan estar causando el cuadro séptico del paciente. Como vimos, la posibilidad de hacer un diagnóstico de colangitis aguda usando las guías de Tokio es alto. Así que si tenemos el diagnóstico de colangitis aguda, tendremos que evaluar el grado de severidad, como ya lo vimos, y según eso decidir el tratamiento o el momento del tratamiento, de acuerdo a las guías de Tokio y el diagrama de flujo de colangitis aguda. Si no se dan las posibilidades, porque no tenemos la tecnología
o no está el endoscopista adecuado, o no hay posibilidad de endoscopía si está indicado, debemos hacer dos cosas: o llamar al especialista para que vaya a nuestro centro si está la tecnología, o derivar al paciente a un centro donde tenga las posibilidades. Así que, resumiendo, en este diagrama de flujo de colangitis aguda tenemos las leves, las moderadas y las severas. Las leves, antibióticos, cuidado, soporte general, finalizar el tratamiento antibiótico y después entonces ir a un tratamiento endoscópico de su patología de base. También puede ser, si está en buenas condiciones, ir rápidamente a este tratamiento o hacer un drenaje biliar transitorio y después hacerlo. En las moderadas, antibióticos, cuidado, soporte general, ir a un drenaje temprano porque puede pasar rápidamente a un grado de severidad y hacer disfunción orgánica. Y si tenemos un paciente severo con disfunción orgánica, drenaje biliar urgente, soporte de órganos, antibióticos, y en tanto el paciente esté en condiciones de tolerar un procedimiento, drenarlo, o si no mejora, también drenarlo precozmente. Drenaje biliar de urgencia en colangitis severa. 191 pacientes. Y aquí comparan por qué entra la edad en nuestro diagrama de flujo. Aquí tenemos pacientes que tienen más de 80 años versus menos de 80 años. Aquí tenemos los mayores y los menores, por lo tanto, y aquí las distintas posibilidades de tratamiento. Y vemos que si se operan los pacientes de más de 80 años, la mortalidad es de un 25%, en cambio los que tienen menos de 80 años es de un 8,1%. Y vemos acá el tratamiento endoscópico en los mayores es de un 5,6% y en los menores es muchas veces de 0% de mortalidad. Y en todas las series se ve que el tratamiento endoscópico es el preferible versus la cirugía y el percutáneo. Así que es importante tener cuidado con los pacientes de más años. Con respecto a la evolución, si el paciente evoluciona con deterioro grave, o sea, hipotensión, alteración de conciencia, disnea aguda, falla renal, disfunción hepática, síndrome de coagulación intravascular diseminada, debemos hacer un drenaje de urgencia, conjuntamente con el soporte de órganos respiratorios, circulatorios, como ya lo revisamos. Quiero mostrarles dos videos muy cortitos. Miren esta papila y el tamaño que tiene. Hay un papilótomo de punta. Estamos abriendo y si uno pensaba que hay un cálculo, no está el cálculo, pero sin embargo la papila es grande y no se ve tampoco un ampuloma. Así que ahí uno tiene que llegar hasta el poro, y este paciente tenía pancreatitis y colangitis, y ahí van a ver que hay un cálculo pequeño impactado en la vía biliar distal. Si hubiéramos abierto acá, hubiéramos tratado la colangitis, pero no hubiéramos ayudado a la pancreatitis desobstruyendo el conducto pancreático, que es donde estaba impactado finalmente ese cálculo. Me gusta hacer finalmente una colangio con balón porque nos permite inyectar muy bien, ver bien. Podemos retirar el endoscopio y dejar el balón, con lo cual podemos ver mucho mejor la vía biliar, mover al paciente, inyectar un poco más de contraste. Esto siempre una vez que hemos drenado bien la colangitis, porque si inyectamos mucha presión vamos a hacer bacteremia. Así que eso vemos aquí, ahí desinflamos el balón y vemos que se vacía rápidamente y todos felices. Esta papila se ve igual a la anterior, pero aquí ahora vamos a cortar de nuevo con el papilótomo de punta y ver un tremendo cálculo en la vía biliar, que es lo que está causando el problema del paciente. Y en este último video, que es muy interesante, vemos la papila, ahí se contrasta la vía biliar, y acá hay una imagen, ya teníamos el diagnóstico por las imágenes, de un quiste hiatídico, pero el paciente tenía colangitis, tenía todos los criterios de Tokio para decir que tenía una colangitis por una obstrucción de la vía biliar. Así que hicimos la papilotomía, y ahí ven las membranas del quiste hiatídico. Muchos de ustedes han visto probablemente este video, pero sigue siendo impactante cada vez que lo veo. Ahí salen las membranas, y cuando removemos más, vemos que sale un chorro de pus, y claramente tenía una colangitis, que la drenamos al limpiar finalmente con un balón toda esa vía biliar. Les recomiendo finalmente que busquen y lean las guías del Tokio, porque es información hecha por muchos especialistas y revisada acuciosamente toda la literatura sobre colangitis, y vale la pena tenerla a mano y revisarla. Muchas gracias por la presentación.